Desde el fondo rotatorio, estamos en esta mañana con el equipo de cuentas por pagar de la tesorería. Como bien lo manifestaba Juan David, también uno de los objetivos de este espacio es para pues contar de pronto unas generalidades de la erradicación de las cuentas, entendiendo que a la entidad pues se han añadido varios contratistas, hay supervisores nuevos también y haciendo pues también como un binomio con respecto a la modificación del formato que realizó el área de contratos, de tal forma que podamos también establecer los parámetros, digamos que en cierta medida, unos tips para que en la medida de que la erradicación de la cuenta sea efectiva, pues la gestión a través de el grupo interno del fondo rotatorio y pues del área financiera, pues sea más eficiente en el cumplimiento de los pagos a nivel general. Fantástico, don Edwin, muchas gracias. Son las 10:06 de la mañana, entonces damos por iniciado este espacio, webinar La Conversa, una apuesta, un producto audiovisual de el HIT de Prensa y Comunicaciones para acercar a los funcionarios con la información que les interesa. En este caso nos convoca todos los detalles relacionados con la gestión de cuentas de cobro para contratistas, tanto internos como externos. A este espacio también están convocados los supervisores de contratos, quienes, según los cambios establecidos por el HIT de licitaciones y contratos, también tienen unas responsabilidades. Yo soy Carlos Rivera y agradezco su presencia. La idea del espacio es que voy a formular algunas preguntas generales, teniendo en cuenta lo que conversamos antes y lo que ya nos contaron nuestros voceros, y luego abrimos un espacio de preguntas. Según la evidencia del webinar anterior, el tiempo no fue suficiente, así que revisaremos durante el transcurso de la transmisión si es necesario mantener un espacio hasta por 1 hora para seguir respondiendo preguntas y que ustedes puedan tener claridad sobre esta información. Dicho eso, entonces, empecemos. ¿Cuáles fueron los principales cambios que se definieron en los formatos y en las evidencias de cara a la presentación de nuevas cuentas de cobro? Juan Rebolledo del HIT de licitaciones. Sí, Carlos, digamos que ahí lo más importante es el manejo de las evidencias, en donde establecíamos que ya no era necesario plasmar la evidencia dentro del formato, sino crear una cuenta o una carpeta, perdón, en el SharePoint del grupo o de la dirección, para que cada contratista fuera cargando las evidencias de acuerdo pues a esas obligaciones contractuales que tiene cada uno de ellos. En ese orden de ideas salieron varias preguntas, entre ellas, pues, quién iba a crear, digamos que esa carpeta, y aquí es el supervisor o quien es el encargado de crear dichas carpetas. Otra precisión que nos hicieron el hit de archivo es que, de acuerdo a lo que me han dicho, desde pandemia, cada hit o cada dirección o cada dependencia tiene una carpeta, digamos que se identifica en el Teams como numeral hit o numeral dirección, y la dirección a la está escrito o la dependencia a la que están adscritos. En nuestro caso es hit, licitaciones y contratos, y es en esta carpeta donde deberíamos empezar a poner todas las evidencias. Dentro de esa carpeta o ese SharePoint de la dependencia hay una carpeta que se llama documentos de apoyo. Idealmente se vería ahí en esa carpeta. ¿Por qué? Porque digamos que estos documentos o estas evidencias pues no hacen parte de la TRD per se de cada una de las dependencias. Entonces, son documentos más de apoyo del día a día del ejercicio de las funciones de cada uno, y entonces debería ser ahí donde deberían quedar alojadas. Si de pronto el hit es nuevo o no tiene esto, pues ahí se debería solicitar la creación directamente, generando un ticket en la mesa de ayuda o en Aranda para pues que le puedan realizar o configurar su SharePoint. También hubo cambios en el formato de presentación de evidencias. Concentrémonos en cómo deberían los contratistas
presentar o gestionar la tercera columna, la columna que se agregó a este nuevo formato? Correcto. La tercera columna solamente se va a tener el nombre del archivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo genero un memorando externo respondiendo, puede ser una PQR o algún otro tema, pues lo que hago yo es ponerlo, digamos que de una forma organizada, que sería año, mes, día y el nombre corto para identificar esa, digamos que esa evidencia. Algo muy importante, estas evidencias no se necesitan cargar a SECOP, no se necesita que le den acceso a contratos y no se necesitan que, digamos que se les mande a fondo rotatorio. A nosotros, digamos que, o a fondo rotatorio, el SECOP, solamente deben subir firmado el formato 018, ¿sí? No es necesario que ninguno de nosotros, solamente el contratista y el supervisor van a tener acceso a esas evidencias, ¿sí? Por el tema también, pues que muchos de esas dependencias manejan información clasificada, confidencial o sensible. Bien, entonces demos ahora la voz a Edwin Pineda del Fondo Rotatorio, quien es el kit de trabajo que recibe las cuentas de cobro hoy. Don Edwin, gracias a usted por estar en este espacio, también a su equipo de trabajo. ¿Qué podemos decirle a los funcionarios y funcionarias hoy de cara a facilitar que se tropiecen con procedimientos que quizás se estén desarrollando mal y que generan retrasos tanto en el trabajo que ustedes desarrollan como en el posterior pago de sus estipendios? Bueno, digamos que quisiéramos hacer como un panorama general de el proceso de recepción de las cuentas por pagar, como manifesté desde el principio en la introducción. Sabemos que hay contratistas nuevos, hay supervisores nuevos y por ende, pues creo que este es el espacio oportuno para manifestar este tipo de situaciones. Lo primero que queremos dar a conocer en general es que el fondo rotatorio, con el fin de agilizar el proceso de recepción y pago de las cuentas que suministran los contratistas de la entidad, tiene establecido un calendario para la recepción de las cuentas. Eso está establecido en una circular, que es la circular 25-005338 del 31 de marzo, en donde se establece básicamente que los días para radicar o las fechas para radicar las cuentas están entre el último día del mes en curso y los 5 primeros días hábiles del siguiente. ¿Eso con qué, o esa medida con qué fin se tomó? Efectivamente, con darle prioridad a los contratistas, personas naturales que prestan pues, sus servicios en la entidad, de tal forma que el grupo de cuentas por pagar se volque, digamos que casi que solo a darle trámite a este tipo de cuentas. Ya hablando de este tema y de acuerdo a lo que nos hace la consulta, nosotros hemos evidenciado algunos tipos de errores frecuentes que se presentan en las cuentas, sobre todo, digamos, en el tipo del formato que estaba hablando Juan David en este momento, el 018, y queremos darle como esos tips que de tal forma eh, hagan más eficiente la recepción de los recursos. Y antes de pasar a ello, y si me lo permiten, una de las cosas que también queremos dejar bien en claro es que, si bien es cierto, está establecido el calendario para la recepción de las cuentas, cuando el área de cuentas por pagar devuelve por algún tipo de corrección que se debe realizar, algún tipo de observación, es importante que los supervisores como los contratistas tengan presente que al momento de subsanar esas o hacer esas correcciones, el trámite vuelve a arrancar como si la hicieran inicialmente, como si lo hicieran por primera vez. Me explico. Si hicieron la radicación inicial el 2 de septiembre y el área de cuentas por pagar hizo la devolución, en el momento en que vuelvan a subsanar,
entran como si fuera por primera vez. ¿Eso qué quiere decir? Que el fondo rotatorio aproximadamente tiene 600 contratistas en este momento. Si en el momento inicial que había radicado habían 100 cuentas en las que se estaban tramitando y al momento de subsanar ya hay 300 más radicadas, pues su cuenta va a ser la 301 de la subsanación. Entonces no se cuenta desde el momento inicial en el que se radicó, sino en el momento en el que se subsanó el error. Eso pues con el fin de que hemos evidenciado que a veces los contratistas lo tienen presentes de yo la radiqué desde el primer momento, pero no cuentan que la subsanación es como si volviera a arrancar el trámite. En ese sentido, y ya hablando puntualmente del formato 018, hay cosas que son muy puntuales y que digamos que facilitarían la erradicación de la cuenta. Entonces, digamos que básicamente tenemos dos o tres cosas que podrían tener en cuenta. Es el periodo del informe, bueno, inclusive el informe, el número del informe, el periodo del informe y, y el nombre y cargo del supervisor. No sé si puedo compartir pantalla para que una vez les vaya mostrando o ejemplificando la situación. Sí, adelante, don Edwin. Mientras usted lo hace, es importante entonces recapitular a los compañeros y compañeras que están conectados en este espacio desde el momento en que presenta la cuenta y si el HIT de fondo rotatorio lo devuelve para que subsane algún elemento de ese formato, se empieza a contar el tiempo para el pago desde el momento en el que se presentó eh, la cuenta con los errores subsanados. Listo. Entonces, no sé si ya están viendo mi pantalla. Por favor, me confirman. La estamos viendo. Listo. Entonces, digamos que hay cosas que son muy recurrentes y la verdad son muy fáciles de subsanar, de tal forma que el supervisor y el contratista desde el principio, tanto el contratista cuando elabora la certificación de pagos, como el supervisor cuando la va a firmar y la va a avalar, que se pueden tener en cuenta y evitar el reproceso que estábamos manifestando. Una de los primeros es que si ustedes evidencian en el formato 142, que es el que estamos presentando en esta mañana, que es el de la certificación de pagos, cuando dice el suscrito cargo del supervisor. Y aparentemente, aunque pareciera una obviedad, es una de las cosas que más recurrente pasa. Y es que efectivamente el formato lo que especifica es el cargo de la persona que está firmando. ¿Y por qué hago este énfasis? Es que tal cual como queda relacionado en la primera parte de la página, que es el en el que estoy señalando, donde dice el cargo del supervisor, de esa misma forma es que tiene que ir en la firma de la segunda parte y en el formato que vamos a ver hacia adelante. Entonces, digamos, aunque parece algo que es, digamos que fácilmente entendible, es de las formas que más estamos o recurrentemente estamos haciendo evoluciones. Entonces, tan sencillo como está especificado en la página 1 de la certificación de pagos, asimismo debe ir en el final donde firma pues el supervisor y en el otro formato que es el 018, identificado de la misma manera, con la misma firma, relacionando al mismo supervisor o funcionario pues de la entidad que está avalando este servicio prestado por el contratista. Edwin, Posterior hay a un ello, mensaje a gritos en el chat que señor. por favor aumentes la presentación, que la mayoría de las personas a las que le estás hablando no están viendo lo que ves. Claro que sí. Deme un segundo, por favor, y ya lo aumentamos aquí un segundo. Aquí. Y que se está presentando en el 018. Ah, no, ahí estamos. 142. Sí.
Mientras avanzamos, les cuento entonces que Juan Rebolledo del HIT de Licitaciones y Contratos ha respondido en el chat a una pregunta sobre un ejemplo para el diligenciamiento de la columna 3 del formato 018. Está en el chat y sirve como ejemplo para lo que él estaba presentando. ¿Cómo se nombra cada evidencia en el formato? Lo ideal sería que ese mismo nombre tuviera en la carpeta de SharePoint. Continuamos con usted, señor Edwin. Listo, me confirman por favor si se ve más claramente el No, formato. no, señor, se sigue viendo igual. Ahí se ve mejor. No, seguimos viéndolo igual. Voy a dejar de Mientras, compartir un segundo y voy a volverlo a ver si lo podemos ver mejor. muy bien, mientras tanto vamos a ir dejando en evidencia las preguntas que se hacen en el chat. Una que fue reiterativa en el espacio previo es respecto a las evidencias, específicamente para las áreas que tienen reserva legal de la información. La pregunta entonces ¿es obligatorio registrar las evidencias? Esa es una pregunta reiterativa. Otra pregunta que eh, una funcionaria me hizo durante el transcurso de la semana fue cómo un contratista externo puede tener acceso al SharePoint de la entidad. Esos son temas que también pudiéramos responder en este espacio. De nuevo, la presentación sigue viéndose en el tamaño estándar que ya estaba proyectando, pero este es un espacio que busca ser ágil. Entonces, si no se está viendo, avancemos en las explicaciones. Listo, bueno, para la primera pregunta, digamos que eso ya, el tema de información sensible lo definen con el supervisor. Sin embargo, como les comentaba en el inicio de la transmisión, esa carpeta solo debería tener, digamos que acceso el contratista y el supervisor. En ningún momento esa información se debe cargar en SECOP ni se debe radicar con la cuenta de pago, ni darle accesos ni a cuentas por pagar ni a contratos, ¿sí? Por lo tanto, pues esa información seguirá llevándose solamente el contratista mencionado y el supervisor del contrato, que me imagino también conoce esa información y dará cuenta de que en realidad pues está ahí. Entonces pueden hacer los dos o simplemente llenar una información que sí se pueda en algún archivo de Excel donde se dice se respondió tal o se hizo tal gestión con la información sensible, para no dar más detalles sobre esa información. Muy bien. Mientras restablecemos la comunicación con el fondo rotatorio, hay que recordarles que en la intranet, en la sección de noticias, en el home principal, una de las 5 noticias se titula ABC sobre temas asociados a contratistas. Estoy parafraseando, pero el ABC sí está bien definido y ahí, como respuestas a las preguntas reiterativas del webinar anterior, se construyó este documento de parte del HIT de Licitaciones y Contratos para aclarar las dudas relacionadas con este importante proceso. Don Edwin Pineda, ¿usted nos escucha? Es que no lo veo en la pantalla. Si quieres, Carlos, vamos respondiendo la segunda, que tampoco lo veo Por acá. favor, nos regalas un minuto. Es que no ha sido posible compartir el formato correcto. Muy bien. ¿Ya tenías identificada la pregunta, Juan? No, la segunda, recuérdame la segunda pregunta que hiciste. Ah, vale, la que yo planteé fue de una compañera que me encontré en uno de los pasillos y hablaba sobre eh,
funcionarios, o más bien, personas que son contratistas externos y que eh, bajo la nueva dinámica deberían tener acceso a un SharePoint que es solo nuestro. ¿Cómo se maneja? No es necesario. Ahí digamos que idealmente quien debería cargar pues sería el supervisor o quien esté delegue, ¿sí? Cargaría ese tipo de evidencias, pero pues digamos que ahí no es necesario darle acceso a un tercero que no está directamente vinculado con la entidad. Hablo de contratos con personas jurídicas. Muy bien. Dairo Delgado ha estado muy participativo en nuestro chat. Plantea ahora la pregunta de cómo sería el diligenciamiento por semana. ¿Cómo se pondrían los nombres de archivos o carpetas sobre la que no se hicieron en este mes? Ok, perdona. Estoy leyendo un chat que entró posteriormente. ¿Cómo se pondrían los nombres de archivos o carpetas si se dice que va a la fecha? Según lo que entiendo, a ver si la explicación que Juan está planteando está siendo lo suficientemente clara, me voy a permitir responder a esa pregunta, Dairo. Cada evidencia se va rotulando por fecha. Lo ideal, y esta es una sugerencia personal, cada vez que ustedes hagan una evidencia, tengan su archivo, su formato y van diligenciando lo que van haciendo con la fecha. Y luego ese mismo nombre que le pusieron a la evidencia en el formato se lo ponen a la evidencia que van a cargar en el SharePoint. Eso facilita que ustedes gestionen su cuenta más eficientemente, que el equipo que va a hacer los trámites relacionados con el pago pueda relacionar la evidencia de la tercera columna con el SharePoint y así ustedes pueden, o más bien se responde la pregunta que planteas y es, cada evidencia debe tener es fecha. Se sugiere, Juan, la fecha ¿en qué orden? Año, mes, día. Correcto. Año, mes, día. Sin embargo, creo que en la que una contratista me compartió y que yo abusé y la puse ahí, pues estaba mes, día, año, pero lo ideal sería que fuera año, mes, día. Y para cada, si digamos, no es necesario que haya una sola evidencia que dé cuenta de todo, digamos que la gestión de una sola actividad o de una sola obligación. Puede ser una semanal, puede ser, digamos que dependiendo de la frecuencia con que se haga. Para temas que, digamos, son muy recurrentes y muy, por ejemplo, tenemos contratistas que hacen todas las cuentas por pagar. Allá no se van a poner a llenar cuántas cuentas, o se llevaron la cuenta de Juan David, se llevaron la cuenta de Carlos, o llevaron la cuenta de Edwin, sino que hacen una relación. Yo saqué tantas cuentas, digamos que en el mes, porque eso da evidencia de su gestión en alguno de sus obligaciones. Estás en silencio, Carlos. Me disculpo, así es. Eh, Hay una pregunta que resulta bastante válida y es, si dentro de las obligaciones que tiene un contratista, y aquí cito la consulta que hace Catalina Acevedo, hay unas que no realizó actividades, ¿qué se sugiere que debería poner en las segundas y terceras columnas? Pues debería decir que no fue requerido desarrollar esa actividad en ese mes y no habría por ende ninguna evidencia. Entonces dejemos claro algo. Si un contratista tiene, estoy especulando, es un ejemplo que se me viene a la cabeza, 10 obligaciones específicas, pero no necesariamente cada mes debe poner actividades asociadas a las 10 obligaciones contractuales. O sea, si ese mes solo desarrolló, partamos de la premisa de que estoy haciendo un ejemplo, solo 5 actividades que se relacionan con las 10 obligaciones contractuales, eso no genera un problema para el pago. Ninguno. Muy bien. Hay una pregunta, abramos espacio. Yo veo a Laura Estefanía Barragán con la mano alzada. Laura, bienvenida. ¿Qué nos quieres preguntar? Sí, no sé si ya lo
lo mencionaron, es saber si esta información también aplica para contratos interadministrativos. Para todos los contratos, sí. Ok, al inicio también mencionaban un tema de fechas de radicación en cuentas por pagar, no sé dónde se puede evidenciar eso. El vocero del fondo rotatorio citó una circular. Eh, no la anoté en mis apuntes, pero hay una circular que establece que, esto sí lo anoté, desde el último día del mes y los 5 días hábiles del siguiente mes son el espacio o la ventana en el que los contratistas deberían presentar sus cuentas de cobro. ¿Eso ayuda un poco a responder tu pregunta, Laura? Bueno, espero que sí. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? Fantástico. Andrea del Pilar nos cita en el chat cuál es la circular asociada a los temas relacionados con los momentos de pago de cuenta. Nos pregunta Dairo, ¿hay una estructura para las carpetas dentro de las carpetas? Se sugiere, y esto quedó como evidencia del primer webinar, que cada contratista tenga una carpeta con su nombre. Dentro de cada carpeta se crearía una carpeta llamada, para este caso, septiembre. Y dentro de septiembre se van a cargar todas las evidencias asociadas a las actividades desarrolladas en septiembre y que deben estar perfectamente relacionadas en el formato 018. ¿Estoy en lo correcto, Juan? Correcto, sí, esa es la sugerencia. Sin embargo, digamos que el supervisor es quien va a definir la estructura. Nosotros simplemente sugerimos que sea por nombre de contratista, contrato y el número de contrato, porque a veces si cambia alguien dentro de la dirección o cambia la supervisión, a veces es más fácil encontrar, eh, digamos que por el número del contrato, porque esa es una nomenclatura que todos manejamos, y no solamente el nombre. Pero sí, sería el nombre, con el número del contrato, el mes en el que se está haciendo, y ya internamente pueden hacer una carpeta por cada una de las obligaciones, o si quieren simplemente también al nombre del archivo le ponen obligación 1, para no llenarse de carpetas y pues para una más fácil identificación. Ya cada supervisor lo definiría. Aquí hay un tema que aparece y que es clave y que voy a dejar como pregunta para ti, Juan. Están consultando ya desde hace algún momento en el chat si se puede enviar el formato. ¿Cuál es la postura que tiene HIT de licitaciones y contratos sobre el envío del formato? Tengo entendido, aquí estoy viendo que Richard se tomó la libertad de compartir el formato. Sí, el formato digamos que ya está cargado en digamos que en el tema documental, en la suite Visión Empresarial, y de ahí mismo pues lo pueden ir descargando. Así es, aquí hay un tema fundamental y es estos formatos que ustedes entre compañeros se pasan ya son copias no autorizadas. Lo ideal es que el formato sea descargado del sistema integrado de gestión donde, o más bien que pueden encontrar en la intranet. Este formato que Richard compartió eventualmente puede cambiar de versión. Y entonces, si ustedes no se enteraron que la versión cambió, como fue el caso, este espacio nos convoca es precisamente para contarles que ese formato cambió de versión. Entonces, eventualmente, cada vez que este formato, si así lo considera la entidad, cambia, ustedes pudieran tener dificultades con la presentación de sus formatos de cara a la presentación de evidencias. Entonces, aquí lo fundamental es que los funcionarios que manifiestan no tener acceso al sistema integrado de gestión creen un caso en mesa de ayuda a través de Aranda y soliciten la actualización de sus datos.
Alguien tiene la mano levantada. Kevin, bienvenido. Muchas gracias. Sí, tengo dos inquietudes desde el grupo de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial. La primera es relacionada con una obligación en la cual pues tenemos la necesidad de crear carpetas físicas y digitales para el archivo pues de lo que se produce aquí en la oficina. La duda es, pues son varias, de hecho son muchas las que se hacen mensualmente. En el campo de evidencias, bastaría de pronto con poner el link del canal de cooperación judicial donde se guardan esos archivos. Sí, Y recuerden que para irte respondiendo de una vez, Kevin, lo pueden ir cuadrando con su jefe, ¿sí? El jefe o el supervisor de ese contrato lo que va a dar cuenta es que evidentemente la obligación se realizó y la evidencia corresponde a esa obligación. Si ustedes quisieran, también podrían manejar simplemente un listado de, no sé, si nosotros hicimos, por ejemplo, 300 contratos en el mes, nosotros no vamos a empezar a decir cada una de las carpetas, sino que hicimos el contrato 350 al 370 de estas personas y cada uno de los abogados hizo tales y tales contratos. Y así, con una base de datos, pues se va a dar cuenta. Si quieren poner el link al archivo o a la carpeta digital donde está, pues también se podría hacer sin ningún problema. Muy bien, Juan. Me Y la reporta. segunda, que creo que tenía otra pregunta, Kevin. ya, Muy bien, mientras la Kevin. otra, sí, gracias. La otra es relacionada con el número de actividades, particularmente en una obligación. En mi caso es la de revisar cooperación judicial, en el caso de mis compañeros es la de hacer trámites de cooperación judicial. Mensualmente mis compañeros hacen entre 130 y 160 trámites. Yo reviso entre 500 y 600 mensuales para relacionar todos esos asuntos o ellos todos esos radicados en una sola casilla. Va a quedar demasiado extenso. Entonces la duda era, no sé si de pronto se pueda poner como o sea, se dio trámite a tantos casos de cooperación o se revisaron tantos, y en un anexo aparte a la cuenta de cobro hacer el listado de todo lo que se hizo junto con todos los Pero Kevin, radicados. ¿por qué no de ¿Sí? una vez haces simplemente una matriz o un documento en Excel y ese es el que adjuntas? Si revisaste 500, pues Sí, seguramente cada uno de esos 500 tiene una identificación. Por ejemplo, sí. si las personas que tienen que responder PQRs, cada uno internamente o externamente tienen un radicado. Entonces, yo no necesito dar cuenta de todas, sino con una relación yo di cuenta de las 500 o de las 150 que se realizan. Ok, pero aparte, o sea, no irían dentro del mismo formato, sino como un No, anexo, no, ¿sí? por eso es que la última casilla es el nombre del anexo o de la evidencia o del soporte. ¿Sí? Y ese soporte es el que va a ir cargado en el formato o en la carpeta, mejor dicho. Ok, Entonces, hagámoslo más práctico, partiendo del caso que nos está poniendo Kevin y de la respuesta que está dando Juan. Kevin, si tú respondiste 500 correos o solicitudes, la sugerencia que está dando Juan es que lleves una matriz de gestión por respuesta. Entonces, cada vez que atiendes uno, vas alimentando tu matriz. Nombre, fecha y ya, no creo que necesite nada más. El nombre y la fecha. Y luego ese archivo es el que vas a cargar a SharePoint, o sea, el archivo de Excel con la evidencia de todas las respuestas que hiciste. Ese archivo va a tener un nombre. Lo que vas a poner en el formato es el nombre de ese archivo que cargaste en SharePoint. ¿Eso facilita un poco la explicación? Espero que sí. Muy bien. Tenemos un par de preguntas más y volvió el fondo rotatorio. Teniendo en cuenta que el espacio se ha alargado, yo invito a que si el fondo rotatorio ya tiene o logró restablecer su conexión con nosotros, avance rápidamente en los tres puntos de dolor o de crisis que están generando que las cuentas se devuelvan. Perfecto. Vuelvo a compartirles pantalla
Creo que ya podemos solucionar. Por favor, me confirman que efectivamente estén viendo el formato. Sí, lo estamos viendo y se ve mejor. Sí, señor. Listo. Entonces, digamos que para hacer un resumen, porque sé que el tiempo apremia, en cuanto al formato 142 y el formato 018, que es el que está, pues, a lo que nos aboca este espacio, básicamente tenemos tres recomendaciones rápidas. Una, que era lo que les decía antes de que se nos cayera la comunicación, el cargo del supervisor, así como está especificado en el, donde están viendo la pantalla, donde dice el suscrito cargo del supervisor, y en los lugares donde tiene que estar firmado, es el mismo tanto en este formato como en el 018, que eso pasa continuamente, colocan un cargo en la parte inicial, uno en la firma de este mismo formato y en el 018 una diferente. Y es una causal para devolución. Otra de las cosas que tenemos que es recurrente es el periodo. Pues digamos que si nosotros estamos estableciendo en este momento que la mensualidad corresponde al mes de septiembre del año 2025, es el mismo que tiene que relacionarse en el 018, el periodo que estamos pagando. Ya digamos que adentrándonos un poco, aunque en esta parte donde habla del valor total del contrato, el saldo actual, valor a pagar y nuevo saldo del contrato no es tan recurrente. Sin embargo, pues digamos que dentro del formato como tal, lo que habla en la casilla A es el valor total del contrato, como nació, si ha tenido alguna adición y demás. El saldo actual es el que ya trae posterior a los pagos que se han hecho durante la vigencia. El valor a pagar es la mensualidad o la fracción que está cobrando el contratista. Y el nuevo saldo, tal como lo enuncia el formato, es restar el saldo actual que traía el contrato menos el que le estamos pagando. Esa es como otra de las claves que debemos tener en este formato. Y aquí cuando ya menciona que se relacione el pago, es efectivamente el número del pago el que está cobrando. Si vamos en el noveno mes, octavo mes, pues el pago número 8, número 7, número 6 de la vigencia. Con respecto a este formato, eh, pues creo que no tenemos mayor aclaración, salvo que haya alguna inquietud de parte de las personas que están participando. Una de las cosas que sí quisiera dejar muy en claro y es también uno de los temas recurrentes es que hasta el momento y hasta que los supervisores en su totalidad no tengan la firma registrada ya como habilitada por la entidad como una firma válida para los documentos, se está exigiendo la firma tipográfica en los documentos por parte del supervisor y por parte de el contratista. En el momento en que ya la entidad cuente con un gestor documental en el que las firmas en su totalidad de los supervisores y de los demás están habilitadas, pues claramente haremos esa modificación, pero pues mientras ese escenario no se dé, es una firma digital, es una firma original, una firma tipográfica. ¿Por qué? Porque la única forma que nos garantiza que el supervisor avala efectivamente la certificación de pagos y el informe que está en el 018, en el documento 018, es la firma original de los documentos, que es la que recibimos en el área de cuentas por pagar. Creería que digamos que inicialmente en eso es como con el 040, con el 142. Ya con respecto al 018, que creo que lo están viendo, por favor me confirman si lo están evidenciando. Sí, Eh, Básicamente son como las mismas recomendaciones. El periodo del informe tiene que concordar tal cual con el 142. El nombre y el cargo del supervisor de la misma manera. Eh, las fechas pues tienen que coincidir con lo que estamos entregando y lo mismo aquí en donde el nombre y el cargo del supervisor. Si Por, están en cargo. por eso digo, es una obviedad, pero es una de las digamos, causales por las cuales se está devolviendo los documentos. Hay una situación especial y con esto cierro, digamos, esta parte de la exposición.
En muchos casos, el supervisor o hay un coordinador encargado, pues que es habitual en el Ministerio de Relaciones Exteriores que haya encargos, simplemente se le solicita a los contratistas que lo dejen especificado, lo dejen enunciado, pues para nosotros como área de cuentas por pagar entender que la persona que está firmando, que la persona que está relacionado está en un encargo, porque pues claramente nosotros no tenemos la información de todas las áreas, pues cuando se presentan este tipo de figuras, por llamarlo de alguna forma, en uno de los cargos que está representando el supervisor. Muy bien, este espacio busca esto, acercar las preguntas, que no son pocas, de los contratistas con ustedes, los equipos de trabajo que reciben las cuentas y que las gestionan. Aquí identifico un hecho que queda en el marco de la conversación, y es que hay que prestar atención quirúrgica al diligenciamiento de los formatos. Entiendo que a veces, por el deseo de que entre la cuenta rápido, se superan algunos puntos que no se revisan bien y quedan convirtiéndose en un problema que termina retrasando el pago de nuestras cuentas. Hay varias manos alzadas. Vamos a darle la palabra a todos, por favor. Valentina, te escuchamos, sé breve y directa. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Esta consulta se refiere a la carpeta para nuestro supervisor. Entiendo que quedaría como en el SharePoint de la GIT al que perteneces. En el caso de que no pertenezcas a un GIT, sino que eres contratista de una dirección, este SharePoint, o cómo generamos una carpeta en la que solo tenga acceso mi supervisor y yo. Porque pues en este SharePoint tiene acceso muchas más personas de esta dirección. Gracias. Esto lo puedes hacer directamente desde los permisos cuando se crea la carpeta. En nuestro caso, en el GIT de licitaciones y contratos, la supervisora, que es la coordinadora, le da permiso a la carpeta, por ejemplo, de Juan David, solamente a Juan David. Por lo tanto, tendríamos que revisar o tendrían que revisar si de pronto generando un ticket en la mesa de ayuda, les pueden ayudar con esta gestión. Si de pronto no lo tienen, porque entiendo que entonces es que no lo tienen el SharePoint para esa dirección. Muy bien, Laura Catalina Matiz, te escuchamos. Hola, buenos días. Gracias. Mi pregunta sobre la columna 3. Entiendo que uno pone el nombre de la evidencia como explicaron hace un momento, pero confirmar exactamente si ahí se pone además el enlace del SharePoint que corresponde a esa obligación o no es necesario, solamente es necesario poner ese enlace al final. La ruta solo se pone al final. En la tercera casilla solamente iría el nombre de ese archivo. Fantástico, gracias, Laura. Nayib, gracias por tu participación en el chat. Te escuchamos ahora. Buenos días, muchas gracias. Pues son dos cosas. Lo primero es si pueden por favor compartir la ruta exacta y precisa para la descarga de estos formatos, porque como les señalábamos, varias personas, no todas tenemos ingreso al sistema de gestión. Entonces, bueno, una vez nos resuelvan, ojalá prontamente en la mesa de ayuda el ingreso, pues cómo hacemos para llegar a ese documento, por favor, compartir la ruta. Y lo otro es, si pueden indicar con el formato de pagos, cuándo y de qué manera se debe incorporar esos saldos por liberar. Porque, digamos, en mi caso, por ejemplo, el valor inicial del contrato estaba por un valor considerando unos meses exactos, pero pues eso no, en la realidad y en la práctica no se dio así por las demoras en la firma y legalización del contrato. Gracias. Muy bien, para la primera pregunta, Nayibe, entonces, para
y no solo para ti, sino para todos los compañeros que están conectados a este espacio, el webinar La Conversa. Usted ingresa a la intranet y en la intranet, que está dividida en tres bloques, la primera noticias, la segunda un espacio de botones destacados, usted va a buscar el sistema integrado de gestión. El sistema integrado de gestión es el repositorio, el espacio virtual donde se albergan los cientos de documentos que tiene nuestra entidad, los procedimientos, los formatos, los manuales, su dirección, su hit de trabajo seguramente tiene documentos cargados en el sistema integrado de gestión. Entonces, reitero la ruta, entra a la intranet y ubica el botón del sistema integrado de gestión. Se loguea con su usuario y contraseña y aparece 3 o 4 cuadros para filtrar la búsqueda y usted coloca el nombre del formato que busca. En este caso es eh, digamos, soy impreciso si lo parafraseo, pero ustedes lo conocen mejor, el nombre del formato, y ahí va a aparecer este formato o cualquier otro de los documentos que nuestra entidad tiene como evidencias de su trabajo. Sobre la pregunta segunda, entonces, Juan. No, eso ya es de fondo rotatorio. Por mi parte, digamos que ya en la nota de la que tú hablabas, en la nota de prensa que está en el banner de la intranet, está la ruta exacta que pueden ir y revisarla. Muy bien, entonces vamos a escuchar a Laura Barragán. Laura. Y gracias. Una consulta. No me quedó claro si para todo el tema de documentación en SECOP hay solo que subir el informe o se tiene que subir toda la documentación que se pide en la lista de chequeo en radicación de cuentas por pagar. Hola Laura, lo que yo hablaba era que lo único que no se debe subir son las evidencias o documentos soporte del 018. Lo del resto, pues ya es tema de pago y ya corresponde a fondo rotatorio y me imagino que para eso tienen el checklist 084 y 089. Eso es lo que hablábamos, que no hay que cargar la evidencia porque entendemos primero que alguna evidencia puede ser de información confidencial o sensible y por lo tanto pues no iría, digamos que adicional al formato 018. ¿Va a complementar la respuesta, don Edwin? Sí, señor. Entonces, digamos que acogiendo o aunado a lo que dice Juan David, efectivamente para el tema del pago, sí, lo único que más bien no se subiría son las evidencias. El resto tiene que quedar cargado en el SECOP, que son los formatos que están establecidos para la recepción de la cuenta con sus debidos soportes. Vale, gracias. Muy bien, nos quedan un par de opiniones. Aquí es importante hacer una salvedad. Todos los funcionarios, contratistas, colaboradores, a través de nuestro usuario y contraseña, deberíamos tener acceso a la intranet y a los servicios asociados a la intranet, como por ejemplo en este caso, el sistema integrado de gestión. Si ustedes, alguno o alguna, no está teniendo acceso al sistema integrado de gestión, debe presentar un caso en mesa de ayuda a través de Aranda, solicitando que les habiliten el acceso, que revisen o planteando que no están pudiendo acceder al sistema integrado de gestión porque como funcionarios ustedes tienen derecho y la necesidad de familiarizarse con el sistema. Entonces, si ustedes no tienen acceso, la ruta siguiente es presentar un caso en mesa de ayuda y solicitar que se los resuelvan, porque eso es un asunto de DIGIT. Dicho eso, entonces, siendo las 10:54, ustedes entenderán que este espacio apuesta por no extenderse. Esta grabación va a quedar habilitada en la intranet. Volveremos a cargar esta
este nuevo webinar junto con el anterior y cargaremos el ABC como una sola nota y que ahí ustedes puedan tener acceso a todos los recursos en pro de que tengan la mayor facilidad para acceder a los recursos. Diana, te escuchamos. Hola, Diana. Hola. Buenos ¿Quién días, nos saluda desde la oficina de Don Edwin? buenos días. Bueno, mi pregunta es, digamos que acá en el tema de desarrollo nosotros manejamos una herramienta que se llama el TFS, donde registramos todas las actividades que realizamos, incluyendo los contratistas que están dentro de nuestros grupos de trabajo. En la tercera casilla, nosotros colocaríamos las rutas de esas tasking o de esas tags o de esas PBI que nosotros manejamos, o colocaríamos el nombre solamente de esas tareas y las rutas, pues las evidencias, digamos, la ruta de las evidencias, pues nadie más tendría acceso, sino solamente nuestro equipo de trabajo, obviamente. Las colocaríamos en la parte de abajo o también tenemos que generar la carpeta con las imágenes de evidencias que generalmente nuestros contratistas colocan. Ya en el tema de evidencias, digamos que deben es cuadrar esa información con el supervisor. Si con el link al cual solamente ustedes tienen acceso para él es suficiente, digamos que está correcto, ¿sí? Como les dije al inicio, ni contratos ni cuentas por pagar van a tener acceso a esas evidencias, ni necesitamos acceso para verificar en ningún momento. ¿Quién va a verificar esas evidencias? Pues va a ser el supervisor directo de cada uno de los contratistas. Entonces, si para él es suficiente ese link o si adicional necesita, no sé, un listado de cuántas se hicieron y lo que ustedes pueden hacer es que con esa herramienta sacar simplemente un reporte tipo Excel o tipo matriz y eso es lo que suben, perfecto. Sí, digamos que ya es el supervisor con quien deben validar para él qué o para ella cuál va a ser la evidencia correcta en ese caso. Muy bien. Gracias, Juan. Diana, esperamos que tu respuesta, o más bien que tu pregunta haya sido respondida. Yo quisiera aprovechar los 3 minutos, los 2 minutos que quedan para una recomendación final. Don Edwin Pineda, ya sabemos que son muchas las preguntas. La invitación es a que vuelvan y consulten este webinar, porque esa última pregunta ya se había respondido hace algunos momentos. Los contratistas acuerdan con su supervisor cuál es el modo de presentar las evidencias que van a quedar cargadas en SharePoint. Entonces, don Edwin, una recomendación final teniendo en cuenta sobre todo que se acerca el final del año y en el final del año también hay unos cambios particulares con respecto a la presentación de cuentas. Bueno, básicamente voy a aprovechar estos minutos rápido para comentar dos cosas. Uno, entendiendo que hay contratistas y supervisores nuevos, les solicitamos que si tienen dudas en el tema del cargue la información en el SECOP, nos envíen un correo al supervisor. Tenemos un video, el cual ilustra paso a paso para poder hacer las aprobaciones y el cargo de la documentación. De acuerdo al cierre y demás, efectivamente, pues desde el área financiera va a salir una circular para la recepción de las cuentas y demás, para que los supervisores y los contratistas estén informados. Sin embargo, recordarles que para el último pago, pues se requiere un formato adicional que es el 020 y que también vamos a hacer una mejora antes de diciembre para el tema de los pas y salvos, sobre todo por el tema de almacén y viáticos, para facilitar pues la entrega de la documentación por parte de los contratistas. Para finalizar, pues no deja sino que cuentan pues con el GIT del fondo rotatorio, el área de cuentas por pagar para solucionar cualquiera de las dudas que puedan presentarse previamente a la recepción de las cuentas. Si tienen alguna inquietud, estamos muy dispuestos para apoyarlos y que sean más eficientes en la recepción y en sus pagos. Muy bien, son las 10:59 de la mañana. Queremos agradecer a todos los que participaron. Esperamos haber ayudado
en resolver las muchas preguntas que tienen. Seguramente aún quedan más por responder. Sin embargo, el tiempo es limitado y la apuesta del webinar La Conversa es que sea un espacio ágil para responder preguntas y para generar sinergia con la información. Para capacitaciones de 3 horas hay otros espacios que no es la apuesta del webinar, La Conversa. Dicho eso, entonces, este espacio virtual, esta capacitación, esta conversa va a quedar cargada en las próximas 2 horas en la intranet, junto con la del miércoles pasado y con el ABC. En un solo recurso quedarán los 3 enlaces para que todos puedan acceder a ella. Gracias a el grupo interno de trabajo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a su vocero y al equipo que acompañó ese espacio, también a el HIT de licitaciones y contratos, que se ha mostrado muy dispuesto a generar pedagogía en pro de este cambio que sin duda alguna genera algunas preguntas. Y precisamente para eso estamos aquí, siendo las 11 de la mañana de este 24 de septiembre. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muy buena mañana. Que disfruten su almuerzo y su resto de jornada. Gracias, buen día para todos. Muchas gracias, buen día para todos.